El precio de los alimentos se dispara en el último año, un 16%, frente a los costes relacionados con la vivienda, que bajan de modo considerable en ese mismo porcentaje. Así lo recogen los datos del IPC publicados esta mañana, que sitúan la tasa anual en un 3,4% en Ávila, manteniéndose la tendencia a la desescalada que se inició el pasado verano, cuando dicha tasa en julio llegó a alcanzar el 13%. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Es viernes 14 de abril, ya saben que a esta hora la información llega a la 8 Ávila. Vamos con titulares. Siguen las imágenes de precampaña. Hoy el candidato a revalidar la alcaldía por Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha hecho balance en materia de transportes y movilidad urbana para destacar los 2 millones de euros invertidos en la renovación de la flota de autobús urbano. Mientras, la candidata a la alcaldía por el PP, Alicia García, se comprometía con el tercer sector en un encuentro al que asistía su vicesecretaria de Políticas Sociales. El PSOE ha hablado de infancia y Vox sigue presentando candidatos en la provincia. Segunda jornada y cierre en el día de hoy del 16º Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias de Castilla y León, que acoge el Lienzo Norte. La mirada se ha puesto en este día en la detección de arritmias mediante dispositivos móviles. Además, conoceremos en este informativo hasta dónde es posible llegar con la inteligencia artificial en la medicina. Luego se lo contamos. Una jornada en la que hay más asuntos. Seguimos con titulares. Casi 53.000 euros ha invertido el Ayuntamiento en la confección del programa de fiestas de San Segundo, que cuenta con actividades para todos los públicos desde el sábado 2 de abril y hasta el 7 de mayo. Los espectáculos musicales cuentan con un peso específico. El cronista de la ciudad, Jesús María Sanchidrián, será el pregonero de estas fiestas, cuyo plato fuerte será el 2 de mayo, con la procesión, la misa y los fuegos artificiales. Cartografía y topografía, ciencia y arte en el ejército. En esta exposición en el Episcopio podemos ver, por ejemplo, este aparato que fue utilizado en la Guerra de África en 1911 y lo más actual como este megadrón. Un repaso a la cultura de defensa del país y también de nuestra provincia. El acceso es gratuito y estará abierto al público hasta el 28 de abril. Y en tiempo de deportes miramos al fin de semana. En el Real Ávila buscan la unión entre plantilla, el cuerpo técnico y la directiva en las 2 jornadas de liga que quedan. Visitan al último clasificado, el Numancia B, y al entrenador le preocupa el estado anímico del grupo. Chino Zapatera también se ha referido al último jugador al que le han hecho ficha. Y en baloncesto, mañana sábado a las 7 de la tarde, Hereda Ávila Auténtica el Boulevard se despide del CUM Carlos Sastre esta temporada. El conjunto abulense recibe a Marín en un encuentro que debe servir de reconocimiento a la labor que ha hecho esta campaña el primer equipo y también los que conforman la cantera. Es la imagen de esta jornada de viernes 14 de abril, cielo nuboso en un día en el que la mínima registrada en la capital ha sido de 4 grados. En la provincia, 1 grado bajo cero en el Puerto del Pico. Se lo contábamos al inicio de este tiempo de noticias. El precio de los alimentos se dispara en el último año en Ávila frente a la bajada de lo relacionado con los costes de la vivienda. Así lo recogen los datos del IPC publicados en esta jornada, que dejan la tasa anual en nuestra provincia en un 3,4%. Con ello se mantiene la tendencia a la desescalada que se iniciaba el pasado verano. El IPC aumentó un 3,4% en el último año en Ávila, una subida en la que se dispara el precio de los alimentos, un 16,4% más caros que hace un año. También sube de modo considerable el coste de los restaurantes y hoteles, un 10%. Frente a ello, la mayor bajada la experimenta lo relacionado con la vivienda, el gas, agua, combustibles, que es un 16% más barato que hace un año. En el conjunto de la comunidad, la tasa media anual es del 3,4%, coincidiendo este incremento con el dato de Ávila, siendo una décima más que la media nacional. En la evolución mensual vemos como los precios también subieron en todas las provincias de la región, siendo este incremento en Ávila del 0,4%. También en el último mes destaca la subida de los alimentos, pero mucho más moderada, con un 1,6% de aumento, junto con la subida del 1,7% de los hoteles. También en esta comparativa mensual es lo relacionado con la vivienda lo que más baja, hasta 2 puntos.
Y en la capital, los candidatos a la alcaldía de la ciudad siguen con sus actos de precampaña. Jesús Manuel Sánchez Cabrera continúa haciendo balances esta mañana en materia de transporte. La movilidad urbana pasa por el transporte público, destacado en este balance del candidato de la formación amarilla a ocupar la alcaldía de Ávila. Hemos puesto en marcha un plan de renovación de la flota de Ávila Bus, la flota de ese transporte colectivo urbano. Como saben, hubo un conflicto laboral, buscamos una solución junto a los trabajadores, buscamos una solución junto con la empresa y desde entonces pusimos en marcha ese plan de renovación de la flota de autobuses, consiguiendo que sean 6 los autobuses que se han aportado al servicio y que han sustituido a esos autobuses que tenían 16 años de servicio. Renovación que ha supuesto un desembolso de 2 millones. Autobuses híbridos que, afirma el candidato, contribuyen a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible para la ciudad y que han recuperado los datos de uso prepandémicos. Estamos trabajando efectivamente en el próximo pliego de autobuses. Ahí en el próximo pliego lo que estamos haciendo es escuchar a todos los abulenses, las aportaciones que quieren hacer. Las asociaciones de vecinos nos han ido haciendo llegar durante este mandato aquellas cuestiones que entienden que son de interés para sus vecinos y se va a estudiar de manera global para que las líneas den la mejor solución de movilidad. En materia de conexión de los barrios anexionados que no contaban desde hace 10 años con servicio de transporte urbano que los comunicara con la ciudad. Buscamos una solución y buscamos un convenio que hemos firmado con Radio Taxi Ávila. De esta manera son los taxistas de nuestra ciudad los que prestan un transporte a la demanda con su taxi para que los vecinos de estos barrios anexionados puedan tener una buena comunicación con frecuencia. Con más de 2.000 usuarios en 2022, Sánchez Cabrera ha focalizado en las obras de las escaleras mecánicas de la Cuesta Antigua y en la rampa de la Plaza de Ajates, junto con el carril bici del sur de la ciudad, el plan de movilidad urbana sostenible planteado por su equipo de Por Ávila. Mientras, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de la ciudad, Alicia García, se compromete a crear un órgano de participación continua para las entidades del tercer sector, con las que se reunía esta mañana en un acto al que acudía la vicesecretaria de Políticas Sociales del PP Nacional, Carmen Funes. Tras escuchar a las entidades del tercer sector, la candidata a la alcaldía se comprometía a darles voz y participación si gobierna en la ciudad. Me he presentado ante ellos como lo que soy y como lo que quiero ser, que es la alcaldesa de las personas con discapacidad, de las personas mayores y de las personas en riesgo de exclusión. Me he comprometido con ellos pues a que estas reuniones que hoy hemos tenido con todo el tejido social, con el tercer sector, se mantengan en el tiempo después del 28 de mayo a través de un órgano de participación. Junto a ello, promete crear un plan local de accesibilidad para eliminar las barreras físicas, sensoriales y de comunicación, porque las obras y la inversión que realice el ayuntamiento no tiene que excluir a las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Todo lo contrario, tiene que ser. Por tanto, todas las acciones de un ayuntamiento tienen que ser inclusivas. También García propone un plan de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad, un plan contra la soledad no elegida, mejoras en los servicios para el cuidado de personas y el respiro familiar, y que Ávila sea una ciudad amiga de las personas mayores. Una reunión con entidades del tercer sector a la que acudía la vicesecretaria de Política Social del PP. Del presidente que más daño ha hecho a las políticas sociales desde que llegó al gobierno. Pasará a la historia por ser el presidente que más desigualdades ha generado en la sociedad española, porque no hay mayor desigualdad, no hay impuesto que más desigualdad genere que la subida de la inflación, que la subida de precios. Críticas contra Pedro Sánchez en esa materia, y especialmente por la ley del sí es sí, un día en el que Carmen Funes arropaba a Alicia García asegurando que Ávila será prioritaria en el proyecto nacional del Partido Popular. Mañana se conmemora el Día del Niño y en ese ámbito la candidata socialista a la alcaldía de la ciudad, Eva Arias, ha recordado que ser una ciudad amiga de la infancia debe ser algo más que colocar señales identificativas. Arias asegura que ofrece un proyecto de ciudad donde se tenga en cuenta a los niños, estableciendo un canal de comunicación constante que les permita tener un contacto directo con el ayuntamiento. Vamos a trabajar para que tengan parques bien cuidados y para que se puedan desplazar a pie de forma segura. Además, vamos a crear un foro de comunicación periódica con los niños para atender sus demandas.
También vamos a instalar espacios de sombras en las zonas exteriores de la Escuela Infantil Piedra Machucana, para que los más pequeños puedan disfrutar al aire libre sin el riesgo que supone la exposición directa al sol. Y vamos a trabajar para que el polígono de las Servencias cuente de nuevo con una guardería que dé servicio y genere empleo. Y mientras, Vox sigue dando a conocer candidatos a las alcaldías de la provincia. Comenzamos en este caso con la lista que presenta la localidad de Sotillo de Ladrada. El cabeza de lista es Francisco Custodio, que cree que Sotillo carece de infraestructuras hídricas, además de un plan de ordenación del tráfico, entre otros temas. Mientras, Marcelino Fernández Gallego es el candidato de Vox a la alcaldía de Gotarrendura y Alberto López el de Fuentesaud. Presentan ambas candidaturas para solucionar los problemas que tienen los vecinos de sus pueblos. Reclamarán infraestructuras y una mejora del transporte. Y ahora dejamos la crónica política y nos vamos hasta el Parque de los Patos de nuestra ciudad, porque allí avanzan los trabajos de mejora y acondicionamiento del estanque, con la realización del suelo del vaso y la instalación del sistema de bombeo. Un espacio en el que interviene el Ayuntamiento con un presupuesto de 95.000 euros, cofinanciados con la Junta de Castilla y León. La actuación, que se realiza en una superficie de 600 metros cuadrados, tiene un plazo de ejecución de 4 meses. Y seguimos muy pendientes del caso Cuarteles. La jueza que se encarga de este ha aplazado al próximo 17 de mayo la citación judicial al que fuera jefe de la Comandancia de Ávila, Carlos Alonso. Recordamos que Alonso iba a declarar a petición propia el lunes para explicar que no cometió irregularidades en la adjudicación de distintas obras en cuarteles de la Guardia Civil de Ávila, algo que se investiga en varias comandancias del país. Esta imagen se producía en la tarde de ayer, la inauguración oficial del 16º Congreso Regional de Urgencias y Emergencias, que se celebraba jueves y viernes en nuestra capital. Asistían numerosos representantes institucionales, entre ellos el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García Cruces, que hacía hincapié en la importancia de que se cree la especialidad en urgencias y emergencias. De hecho, ha asegurado que ya se ha trabajado para la acreditación de 19 plazas MIR de médicos de urgencias y emergencias en nuestra comunidad, una de las cuales será para el Hospital de Ávila. Pero ponemos ahora la mirada en las ponencias que vertebran ese congreso regional en el que durante 2 días han participado unos 300 profesionales sanitarios. Se ha hablado de patologías emergentes o, por ejemplo, de cómo aplicar la inteligencia artificial a la medicina, pero les lanzamos también una pregunta. ¿Saben ustedes que a través de un reloj pueden hacerse un electro y que los resultados lleguen a su médico mediante un PDF? Ahora se lo explicamos. Hacerse un electro es posible si posee la tecnología a su alcance. El proceso es sencillo. Abra la app correspondiente. Con la mano contraria a la que lleva el reloj, mantenga el dedo en la corona digital. Espere. El registro dura 30 segundos. Al finalizar recibirá una evaluación y a continuación puede enviarlo a su cardiólogo. Posibilita eso, que cualquier persona lleve en la muñeca, en un aparato de 30 gramos, un dispositivo con el potencial de un aparato de 30 kilos que está en la consulta del cardiólogo. Están entrenados en hacer sus electros y en función de las diversas patologías, pues dice en función de sus síntomas o incluso estando sintomáticos, que rutinariamente hagan sus electros para conseguir, seguir documentando normalidad ante cualquier incidencia que contacten con nosotros. Actualmente tenemos algo que es teleconsulta, que los médicos de primaria pueden contactar con nosotros a través del ordenador, nos envían las dudas que tienen, muchas veces nos adjuntan los registros anormales que tienen, hablamos a través de correo y de esa forma también gestionamos la prioridad de la cita. Es en la medicina uno de los campos en los que más se podría utilizar la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que revela una analítica o qué puede verse en una prueba de imagen? Hoy en día tenemos los mecanismos para cruzar las pruebas entre ellas y avanzar en diagnósticos. Somos capaces de encontrar correlaciones ocultas entre lo que tengo en una radiografía y lo que me puede pasar dentro de 2 años. La inteligencia artificial identifica patrones, por consiguiente, detecta rápido una anomalía. Ya hay hospitales que tienen, por ejemplo, en sus servicios de radiodiagnóstico, pues programas de inteligencia artificial que son capaces de identificar si una radiografía es normal o no. Nada más que eso, ¿no? Como un elemento de ayuda de, oye, esta radiografía no es normal, que la mire alguien.
Los tiempos avanzan también en la sanidad y lo hacen tras una pandemia que nos hace preguntarnos si estamos preparados para otras patologías emergentes. Buena pregunta. ¿Estamos preparados? Hombre, yo creo que el SARS-CoV-2, la pandemia por COVID-19, nos ha dejado muchas lecciones aprendidas y yo creo que sí estamos mejor preparados. 100% preparados nunca vamos a estar. Tenemos que seguir, yo lo he dicho y lo he reclamado, invirtiendo en salud pública, en indicadores y en vigilancia epidemiológica. Temas de los que se habla en el Congreso Regional de Medicina de Urgencias que se celebra en Ávila. Más temas sanitarios para contarles que el mes de abril avanza sin muertes por o con coronavirus en el complejo asistencial de Ávila. Recordamos que desde que se inició la pandemia han fallecido 638 personas en dicho lugar por o con COVID. El mes de marzo se cerró con 7 muertes por este motivo, de un total de 19 en lo que va de año. No nos hemos dado cuenta, pero el mes de abril está casi en el Ecuador y pronto llegará mayo y las fiestas de San Segundo. Esta mañana el Ayuntamiento de Ávila ha presentado el programa festivo con un presupuesto de casi 53.000 euros. Las fiestas de San Segundo ya están a las puertas. El Ayuntamiento ha diseñado un programa de actividades para todos los públicos. El folclore y la tradición son señas de identidad de estas fiestas, en las que no faltarán, entre el día 22 de abril y el 7 de mayo, conciertos, competiciones deportivas, actividades para todas las edades y, como no, actividades religiosas y las procesiones. Talleres infantiles como el que se desarrollará en los hornos postmedievales el viernes 28 de abril o espectáculos para los más pequeños los sábados 29 de abril y 6 de mayo se combinan con actividades deportivas y musicales con diferentes conciertos. Continuaremos el día 30 en el Mercado Chico con el concierto que, en colaboración con la Junta, se ofrecerá a partir de las 8 de la tarde el grupo Mayalde. Y en la jornada siguiente, el día 1 de mayo, el folclore llegará a nuestra ciudad de la mano y las voces de Nuevo Mester de Juglaría. Dentro del bloque musical, los más jóvenes podrán disfrutar también de la Orquesta Cubo el sábado 6 de mayo o de una fiesta de DJs un día antes. Programación de las fiestas del patrón que, con un presupuesto de casi 53.000 euros, tendrán como pregonero al cronista de la ciudad, Jesús María Sanchidrián, y como acto central la procesión que se desarrollará el día grande, el 2 de mayo, que concluirá con fuegos artificiales. Cartografía y topografía, ciencia y arte en el Ejército. Nos vamos hasta el Episcopio, donde hasta el próximo 28 de abril, bajo ese nombre, se puede ver una exposición en torno a la cultura de defensa. La colección de cartografía histórica del Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos destaca por su temática cronológica. Por este motivo hay una parte de la exposición dedicada al carácter general y la otra centrada en Ávila. Son fondos que tenemos nosotros los originales, como hemos dicho antes en la presentación, visitables. La verdad es que no es un museo, es un archivo, pero puede incluso pedir personal particular visitar una exposición permanente que tenemos, o sobre todo investigadores. Los investigadores de cartografía antigua pueden ir y visitarlo. A través de 10 paneles explicativos, la muestra nos guía por la evolución de aparatos topográficos y fotogramétricos. Entre ellos está uno de los empleados durante la Guerra de África en 1911 y, como símbolo del siglo actual, un geodrón. Aquí no hemos traído grandes aparatos, hemos traído siempre muestras pequeñas. En la cartelería sí podemos ver aparatos grandes que son pues, de tamaño de 2 metros por 2 metros, antiguos, del origen de lo que se llama la fotogrametría, que es lo que se utiliza, la ciencia que se utiliza para iniciar la cartografía, lo que es el dibujo de la cartografía. Una muestra que se puede ver de forma gratuita en el Episcopio hasta el 28 de abril y, si lo desean, también pueden realizar una visita guiada llamando al 920 35 24 38. Pero no dejamos la cultura y la historia militar. Vamos a disfrutar de precios estables en calefacción y agua caliente durante los próximos años. Infórmate en el 679 59 45 87 y ahórrate otra crisis. Bajo el título Sancho Dávila arrancó en la tarde de ayer el primer ciclo de difusión de cultura e historia militar, impulsado desde la Cátedra de Cultura de Defensa de la UCAV y el Instituto de Historia y Cultura Militar del Ejército de Tierra, en colaboración con Fundación Ávila. La primera de las 4 ponencias programadas para este primer ciclo quiso abordar la vida y las principales hazañas del militar castellano al que apodaban como Rayo de la Guerra. El inicio de su carrera militar, su servicio en Flandes, el asedio a Amberes y su papel como maestre de campo del duque de
de Alba durante la crisis de sucesión de Portugal, guerra donde murió, fueron algunas de las historias que se abordaron durante esta conferencia. Un libro que se llama Unos apuntes de historia militar de Ávila, en el que se tratan pormenorizadamente pues muchos aspectos que los abulenses desconocen y que creemos que son muy interesantes, ¿no? Y entonces este primer ciclo divulgativo pues queríamos que estuviera centrado en precisamente en esa publicación. ¿Por qué tenía esta preeminencia para el duque de Alba la figura militar de Sancho de Ávila? ¿Y por qué? Por esto se le llamaba el rayo de la guerra, por las diferentes acciones que tuvo, absolutamente memorables todas. Y ahora les hablamos de un apunte cultural que sigue creando historia en el Valle del Tietar. El Festival Luigi Boccherini regresa a Arenas de San Pedro con la participación de músicos de dicha tierra y también de Talavera de la Reina. Habrá clases magistrales para los alumnos de bachillerato de ambas zonas, ponencias y la entrega de premios de un concurso de dibujos y de relatos. Para esta ocasión también se han preparado encuentros pedagógicos. Estos músicos harán después los conciertos pedagógicos con los chavales y no tan chavales, porque de los 15 inscritos, la menor tiene 7 años y las mayores tienen 65. Por parte de la Diputación Provincial siempre vamos a estar al lado de cualquier evento cultural como este, sobre todo que trae tantas sinergias. Lo hemos denominado la edición de la pospandemia, porque como bien hemos dicho, recuperamos en este caso las clases magistrales mañana mismo con la participación activa de tantos alumnos. Miramos al fin de semana deportivo. El Real Ávila viaja al campo del Numancia B, el colista ya descendido, y los encarnados necesitan ganar, aunque su entrenador apela más a la responsabilidad que a la obligación. Tampoco es obligación, porque obligación en el fútbol tampoco es que se tenga, ¿no? Porque yo diría más que nada 0 presión y 120% responsabilidad. Eso sí, porque eso entra dentro de lo que es un equipo profesional, semiprofesional, que somos nosotros. Tenemos que alcanzar el primer objetivo y lo tenemos a mano. Entiende Chino Zapatera que han dejado escapar varias oportunidades y ante el Numancia B, colista que ya ha perdido la categoría, pero que ha sido capaz de sumar ante equipos de la parte alta de la tabla, tienen que ganar. Hemos hecho reuniones, incluso hemos estado comiendo el equipo esta semana, juntos con la directiva, con la gente del club, porque creo que es importante y así lo han creído ellos también. Y a partir de ahí no se puede hacer más. Ahora estamos en manos en pies de los futbolistas. Nosotros le vamos a dar todas las herramientas posibles para intentar ganar el sábado. Y si ellos actúan con normalidad, yo creo que podemos conseguirlo. Dani Marqués y Edmilson volverán a la convocatoria para el encuentro de mañana sábado a las 4:30 en Soria. El entrenador también se ha referido en la previa al último jugador al que han hecho ficha, Ibrahim Doumbia, central zurdo que ya estaba al inicio de la pretemporada. Le he visto esta semana entrenar, es un chico que lógicamente ahora los entrenamientos son para lo que son, ¿vale? Yo tengo que corregir defectos que tengo con los futbolistas que tenía y con los que cuento, y él se va acoplando. Y en baloncesto, hereda Vila Auténtica. El Boulevard afronta el último partido de la temporada en casa, será ante Marín. El enfrentamiento entre el Óvila y Marín en la penúltima jornada de Liga, según iba la competición en el último tramo, podía haber decidido los puestos de fase de ascenso, pero al final hereda Vila Auténtica el Boulevard se ha quedado fuera de la zona de privilegio. Aún así... Claro que hay que estar contento, creo yo, ¿no? De cómo empezamos a cómo terminamos, cómo fueron los chicos evolucionando, cómo fue el equipo cambiando el rumbo, cómo acordamos las expectativas que tuvimos a principio de temporada, a cómo terminamos ahora, cómo restablecimos los objetivos, así que creo que bien. Será la despedida de la temporada en el CUM Carlos Sastre y la afición podrá aplaudir a los juniors que faltaron en la presentación de la cantera. El futuro del Óvila está en la cantera, no está en qué categoría va a estar en el primer equipo. Yo creo que el movimiento del Óvila depende de ellos, ¿no? De los niños, del movimiento en la ciudad,
que es para lo que se trabaja, ¿no? Yo creo que es el punto más fuerte y el punto más importante que debería tener un club. El entrenador para mañana a las 7 cuenta con todos los jugadores disponibles, menos Adrián Froufe, que está en proceso de recuperación. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Mañana comienzan a recuperarse las temperaturas. En la Moraña superaremos los 20 grados en las horas centrales y los cielos estarán despejados. Las mínimas seguirán siendo cortas también en la capital, donde el mercurio subirá hasta los 19 grados no obstante. De camino a la comarca Barco-Piedrahita, día soleado y temperaturas en ascenso. En el Barco de Ávila la mínima será de 1 grado, pero la máxima alcanzará los 20 positivos. En el Valle del Tietar, Candeleda registrará la máxima más alta de la provincia, 26 grados. Por encima de los 20 se situarán estos registros máximos en todo el sur. También en el Valle del Alberche suben las temperaturas, se pueden llegar a 22 grados en localidades como Navaluenga o El Tiemblo, que contarán con cielos despejados. El día será soleado, en Tierra de Pinares también. Las Navas del Marqués va a registrar una temperatura máxima de 17 grados. La mínima se quedará en 4 positivos. Por lo tanto, mañana sube el mercurio y los cielos estarán despejados. En la capital llegaremos a 19 grados en las horas centrales del día. De cara a las próximas jornadas se mantendrá un tiempo estable y carente de nubes, con máximas que rondarán los 20 grados, aunque las mínimas serán frescas. 2 grados tan solo se esperan el martes de madrugada. Con el tiempo nos despedimos, aunque hoy lo hacemos desde el Palacio de los Verdugo, que durante todo el mes de abril acoge una exposición del artista José María Garrido. Con una discapacidad visual del 80%, realiza esculturas a partir de material reciclado. Aproxima lo antiguo a lo sagrado. Materia renovada, ese es el título de la exposición que ya en el pasado pudimos ver en el lienzo norte, pero que llega en esta ocasión hasta los Verdugo. 20 piezas en forma de escultura realizados con residuos sólidos. Continuamos con una exposición dentro del ciclo de exposiciones del Palacio de los Verdugo que se pusieron en funcionamiento en el 2019 y que además tenemos una exposición pues creativa, de reciclaje y de una persona que es de Ávila, que es José María Garrido de la Cruz. Un abulense que ha publicado poesía y en antologías, pero de pronto empezó a dar salida a sus emociones por medio del tacto, ya que tiene una discapacidad visual del 80%. Uno de mis defectos fundamentales es la curiosidad. Entonces me llamó la atención esto y digo, bueno, pues voy a hacer una serie de figuras dedicadas a la mitología y que sean a partir del Tratado de los Residuos Sólidos. Como el planeta necesita ayuda, se puso manos a la obra y se aproximó a lo antiguo y lo sagrado. La colección, como decía, está basada en la mitología celta. ¿Y por qué? Porque yo cuando era pequeño me fui desde Ávila. Cumplí los 6 años en Galicia, en la parte baja de Galicia, en el sur de Galicia, en plenas montañas. Después de un tratamiento integral, los residuos quedan ocultos en el interior de las obras. Pues con las obras de José María Garrido nosotros nos vamos. Ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 Ávila. Gracias por estar ahí.